Retomamos otra vez la jornada después de breve descanso. Espero que hayáis cogido fuerzas. Y vamos ahora esta tarde con esta parte más clínica, más práctica, y en la que funcionará de la siguiente manera, ¿vale? Como somos muchos en la sala y queremos que os acerquéis un poco a lo práctico, vamos a dividir todos los asistentes que estamos aquí en dos grupos, ¿vale? De la A a la H y de la L a la Z, así como la lista del cole, ¿vale? Entonces, los asistentes que por su apellido estén de la A a la H se levantarán, aún no, e irán con la doctora Bolliart aquí enfrente, justo que cruzamos la calle, donde está el centro de simulación de Simdarit, y donde ahí empezaréis un taller práctico de ecografía de nervio periférico, ¿vale? El resto de asistentes, desde la L a la Z, nos quedamos aquí en esta sala y vamos a esta parte práctica, pero con soporte teórico también, con la doctora Yagüe, la doctora Bobaira y también Edurne, que nos hablará del PRP. ¿De acuerdo? Los asistentes online os quedáis conectados y una vez finalizada esta parte más teórico, práctica de electro y de implantación y de PRP, os desconectaréis porque la parte ya más de taller de ecografía, pues lamentablemente no los podemos retransmitir porque es una cosa muy didáctica, ¿vale? Así que sin más dilución, os levantáis los que estáis desde la L a la A a la H y os vais con la doctora Bolliart. Por apellido, no por nombre. A la H, ambos incluidas, Sí, a mitad haremos el cambio y los de aquí nos iremos al taller de eco y los de eco vendrán aquí. Bueno, vale. Si queréis dejar algo aquí, no hay ningún problema, porque luego volvéis. Además, todos nos encontraremos aquí de nuevo. Pues ya, sin más ya demora, empezamos con la doctora Yagüe, que nos habla de todas las técnicas de diagnóstico electromiográficas. Os he enseñado antes este esquema, que es muy importante tener presente cuando hacemos un estudio de neurofisiología clínica. Y os voy a hablar de qué es un estudio neurofisiológico. Bueno, un estudio neurofisiológico es una extensión de nuestra historia clínica y de nuestra exploración neurológica. Quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Es decir, no es una exploración estándar. Se diseña en función de cada paciente y de lo que nos va a explicar. Es súper importante una buena historia clínica y una exploración. Y una vez tenemos eso, vamos a diseñar qué estudio vamos a hacer a nuestro paciente. Porque aunque la exploración neurofisiológica tiene una alta sensibilidad diagnóstica, no tiene especificidad etiológica. No nos va a decir qué patología en concreto es, sino que nos va a dar una orientación. Y nosotros, con clínica, exploración y pruebas complementarias, podemos orientar el diagnóstico. Así que no perdamos de vista esto. Voy a hablar de algo que es muy frecuente para vosotros, que es las radiculopatías. Sabéis que tenemos 31 pares de raíces, 8 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y 5 sacras, que tienen todas ellas una raíz ventral que es motora y una raíz posterior que es sensitiva. ¿Y esto por qué lo digo? Porque cuando el paciente venga con una radiculopatía, tendrá con alta probabilidad un dolor irradiado que se va a extender por el dermatoma de la raíz que se afectó. Habrá probablemente unas parestesias, una debilidad o no, unos calambres, una alteración de los reflejos y si son raíces bajas puede que hasta haya alteraciones esfinterianas. ¿Qué haremos nosotros con la electromiografía? Primero,
confirmar que hay una radiculopatía. Después, localizar qué raíz se ha lesionado y qué grado de lesión hay de esta raíz, y luego hacer diagnóstico diferencial con otras entidades, porque hay otras entidades que se nos van a parecer mucho. ¿Cómo empezamos cuando nos hallamos un paciente con un dolor irradiado, unas parestesias en un territorio? ¿Qué es lo primero que le haremos después de haberlo explorado y de haber hecho una historia clínica? Haremos una neurografía sensitiva, eso es lo primero que hacemos, porque, como os he dicho antes, esto nos localiza la lesión. Si está situado antes de la neurona del ganglio dorsal, el potencial sensitivo será normal. Y si está la lesión después del ganglio dorsal, el potencial se habrá alterado. Por tanto, en una radiculopatía, ¿qué esperamos? Que el potencial sensitivo sea estrictamente normal. Y tendremos que mirar el potencial sensitivo, lógicamente, en el territorio de inervación de la raíz, en el territorio cutáneo. No tiene sentido mirar un peroneo superficial si es una radiculopatía C6, por ejemplo. Vamos a mirar los potenciales sensitivos en el territorio de inervación cutánea de la raíz que sospechamos que se ha dañado. Si es C6, dedo 1-2, si es C7, dedo 3, si es C8 de 1, un dedo 5. ¿Vale? ¿Podremos hacer potenciales motores? Sí, podemos hacer mediano y cubital, pero ya sabéis que estos dos troncos nerviosos dependen de C8 de 1, por tanto tendrán más interés en radiculopatías C8 de 1. A nivel de extremidades inferiores, lo mismo, vamos a buscar el potencial sensitivo del territorio de inervación cutánea de la raíz. Si es L4, territorio antero interno de la pierna, safeno interno, L5, peroneo superficial, S1, nervio sural. Y lo mismo, neurografía motora, pues podemos hacer troncos distales, ciático popliteo externo si sospechamos una radiculopatía L5-S1 y CPI si sospechamos S1-S2. Respuestas tardías. Os he hablado esta mañana que estas son respuestas que se generan más tarde y que exploran la parte proximal de nuestros troncos nerviosos. Pueden ser útiles en radiculopatías, desde luego, la onda F, que valora únicamente la parte motora de la raíz. Si hay una asimetría entre una extremidad y la otra, esto nos apoyará a que haya una radiculopatía. Si el reflejo H, que es una representación electrofisiológica de un reflejo, está alterado, también nos apoyará. Ahora bien, el reflejo H solo se utiliza en determinados niveles radiculares, S1 y C6-C7. En otros niveles no se puede utilizar. Los potenciales somestésicos que he hablado yo esta mañana, utilidad en la radiculopatía no tienen tanta, porque cuando exploramos un nervio CPI está formado por varias raíces. Por tanto, si la lesión es parcial y son varias raíces, es poco probable que nos dé hallazgos los potenciales somestésicos. No es una de las pruebas que más información nos van a dar en una radiculopatía. La prueba que tiene mayor rendimiento diagnóstico en el estudio de las radiculopatías es sin duda la electromiografía de aguja. Esto nos va a determinar qué nivel radicular se ha lesionado, cuál es el grado de esta lesión y qué posibilidades pronósticas tenemos. Limitación, solo nos va a evaluar la raíz anterior, la raíz motora. Es decir, si tenemos un paciente con un dolor irradiado, una hipoestesia en territorio L5, que solo se afecta la raíz dorsal, no va a haber hallazgos en la electromiografía. 0. El protocolo es explorar 2-3 músculos por raíz y preferentemente inervados por nervios diferentes. ¿Vale? Lo que he dicho esta mañana, el momento evolutivo es súper importante. 2 semanas extremidades superiores, 3 semanas extremidades inferiores y pinchar los músculos paraespinales, porque estos músculos nos van a dar información. Pero estos músculos tienen una dificultad técnica, que es que son difícilmente relajables por el tono muscular que tiene la columna. Entonces, tienen una gran dificultad técnica, punto número 1.
A partir de 60 años podemos ver denervación y no es patológica. Se ve denervación en pacientes sanos y en pacientes diabéticos, y si ha habido una cirugía de columna, seguro que puede haber denervación, ¿vale? Entonces, ¿qué veremos cuando coloquemos la aguja? Si ha habido lesión axonal, si ha habido una axonomesis, veremos denervación, ondas positivas y fibrilación. A más cantidad de denervación, mayor daño axonal. Podemos ver descargas de alta frecuencia si la lesión es crónica, si ha pasado 6 meses podemos ver estas descargas, y veremos cuando el paciente haga fuerza que el patrón de reclutamiento es deficitario, es neurógeno. ¿Qué significa esto? Que se han perdido unidades motoras, que las unidades motoras que está reclutando el paciente son insuficientes, no puede reclutar más y aumenta la frecuencia de disparo de las únicas que tiene. Y esto genera un sonido muy característico que para un neurofisiólogo es muy conocido, pero es un arte. Saber si un patrón es neurógeno o no, no siempre es fácil. Bueno, os explico un caso clínico. Esta es una paciente mujer de 49 años que había tenido un accidente de tráfico con un latigazo cervical hacía 1 año y venía a nuestra consulta con un dolor cervical irradiado y parestesias en primer y segundo dedos de la mano. La resonancia, que nos la traía en mano, tenía protusiones posteriores y una estenosis foraminal de predominio C5, C6. El balance era un poquito difícil de evaluar por una impotencia funcional, pero sobre todo estaba débil deltoides e infraespinoso. Había una atrofia del trapecio y del supraespinoso derechos y los reflejos estaban presentes. ¿Qué es lo primero que hacemos si tiene parestesias en primer y segundo dedos? Tiene una atrofia del trapecio y del supraespinoso. Pensamos que la lesión puede estar situada C3, C4, C5, por tanto vamos a mirar las sensitivas de estos 2 dedos, primer y segundo dedos, ¿vale? Y eso es lo que hicimos, y veis aquí que... Veis que la amplitud en dedo 2 es 48-43, en la mano izquierda 45-35, son bastante simétricas. Dedo 1, 36 versus 33, simétricas. Eso nos sitúa la lesión preganglionar, es decir, el potencial sensitivo está perfecto. Vamos a la aguja, denerva infraespinoso, supraespinoso, dependientes del supraescapular, trapecio, del espinal accesorio, romboides, del escapular dorsal y deltoides del axilar. Son 3 músculos dependientes de C5 y inervados por troncos diferentes. La lesión es C3, C4, C5 y es preganglionar, es radicular, ¿vale? Esto es lo que nos está diciendo el electromiograma. Este es el caso clínico que os he presentado esta mañana, que lo vemos aquí un poco más en profundidad. Esta es una mujer de 36 años, después de un parto. Se había hecho una anestesia epidural y tenía una hipoestesia en la cara lateral del pie y el talón izquierdo y un déficit motor para ponerse de puntillas con el pie. El balance era deficitario en gemelo, tenía dificultad para ir de puntillas y una reflexia aquilia. Es decir, esto parece territorio S1. No obstante, vamos a hacer potenciales sensitivos de los diferentes territorios donde la paciente nos dice que tiene déficit sensitivo. Hacemos peroneo superficial, esto es territorio del talón, calcáneo interno, hicimos safeno, que es más arriba, hicimos plantar interno e hicimos sural. Y en sural vimos esta asimetría. Hicimos potenciales motores de CPE, CPI, que fueron normales, y al hacer la aguja vimos denervación en tibial posterior, que depende de CPI, peroneo tertius, que depende de CPE, y gemelo. Es decir, la lesión es L5-S1, pero L5, el potencial sensitivo se haya conservado, es decir, la lesión es preganglionar,
S1 el potencial ha caído, ¿vale? Por lo tanto, la lesión es postganglionar. Esto es lo que nos está diciendo el electromiograma. Bueno, vamos a hacer algo práctico para que lo veáis y si nos da tiempo seguimos con el plexo. Vale, os voy a explicar qué es lo que hacemos cuando hacemos un potencial sensitivo, un potencial motor, una onda F y un potencial somestésico. Vamos a recurrir a un nervio que exploramos mucho, que es el nervio mediano, ¿vale? Y vamos a empezar por un potencial sensitivo. Haremos un estímulo eléctrico y registraremos en la fibra nerviosa de este potencial sensitivo. Momento no corresponde. That was right. Amateur environment. Vale. Para hacer este estudio, para hacer los estudios tenemos que ser un poco pulcros y limpios con los electrodos. Es decir, es muy importante que haya un buen contacto entre el electrodo y la piel, porque nos interesa que la señal sea nítida para poder medirla, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vamos a hacer un estudio, sea el que sea, siempre intentamos que la superficie de la piel esté limpia de grasa y vamos a colocar los electrodos de anilla, que son los que utilizamos normalmente para valorar neurografía sensitiva, ¿vale? Entonces, vamos a colocar un tierra para mejorar la señal. Muy bien. Y utilizaremos un estimulador bipolar, ¿vale? Con un cátodo y un ánodo. Vale, vamos a dar pulsos de estímulos hasta ver si obtenemos, y vamos a ir aumentando gradualmente la intensidad de esta estimulación hasta obtener una respuesta. Los potenciales sensitivos, a diferencia de los motores, son de menor amplitud, son microvolts. Los potenciales motores son mucho más grandes, milivolts. Por tanto, el registro de un potencial sensitivo es mucho más difícil, técnicamente es más complejo y lo tendremos que promediar. Y a veces tenemos que hacer varias adquisiciones. Por otro lado, un nervio sensitivo es mucho más excitable, por tanto la intensidad que necesitaremos será mucho menor que para hacer un potencial motor, que necesitaremos más intensidad, ¿vale? Vamos allá. Entonces, voy a empezar con una estimulación continua y aquí ya tengo la respuesta en mi osciloscopio. La adquiero. Y la he promediado, he hecho 5 promediaciones. Cuando veo que la respuesta es estable, ya la puedo medir. Cuando la puedo medir, tengo una latencia, que es hasta este punto, tengo una amplitud, que es desde este cursor a este, y puedo incluso calcular la velocidad de conducción. Si tengo una latencia y una distancia, puedo calcular esta velocidad de conducción. Con lo cual el aparato ya me da directamente la velocidad de conducción.
sé que la respuesta es correcta, la amplitud es correcta, la velocidad de conducción es correcta, son respuestas que son medibles. Esto es la vertiente sensitiva, es decir, estimulo un nervio, registro en el mismo nervio. Si quiero estudiar este mismo nervio en la parte motora, tendré que colocar electrodos sobre la superficie del músculo. Espera. A ver si... Aquí. Tiene everybody. Vale. Cuando colocamos electrodos sobre la superficie de un músculo, tenemos que intentar localizar el punto motor mejor de ese músculo, donde la respuesta sea de mayor amplitud. ¿Vale? Entonces vamos a hacer fuerza un poquito. Veo que la contracción es mejor aquí, así que vamos a colocar el electrodo activo aquí y el referencial lo coloco sobre un tendón, ya que es un registro bipolar, ¿vale? Como veréis aquí, doy un estímulo, no hay respuesta, aquí doy estímulos únicos. Fijaros que estoy aumentando bastante más la intensidad del estímulo. Hemos llegado hasta casi 50 miliamperes. ¿Vale? A diferencia del nervio sensitivo, que eran unos 20-30. También es una respuesta que es medible con una latencia y una amplitud. Ahora, imaginaros que yo quiero explorar la parte proximal de este nervio motor. Puedo hacer una onda F. Pensé que iba a hacer un error. No. Daré estímulos repetitivos que me permitirán obtener estas respuestas. Esta respuesta se genera. Si doy yo aquí un estímulo, este estímulo se propaga distalmente hasta la unión neuromuscular al músculo y genera un potencial motor, que es este que veis aquí. Este estímulo no solo se propaga distalmente, lógicamente se propaga proximalmente, llega hasta el plexo, llega hasta la neurona motora del asta anterior y allí activa unas cuantas motoneuronas y se vuelve a propagar distalmente hasta generar estas respuestas. Onda F, F porque fue descrita en el pie, foot, pero permite explorar la parte proximal de los nervios. Tienen mucho interés las ondas F, sobre todo en neuropatías inflamatorias, síndrome de Guillain-Barré en fase aguda. Las raíces son lo primero que se nos afecta en una polineuropatía inflamatoria. Por tanto, cuando nos piden un electromiograma a los 4 días de una sospecha de Guillain-Barré, probablemente no haya hallazgos de degeneración distal, pero sí las ondas F estarán tocadas, porque es la parte más proximal que se nos ha afectado. Sí. Y luego, si yo quiero ir más allá, proximal, ¿qué puedo hacer? Unos somestésicos, ¿no? Pues vamos a intentarlo. Vale. Espera. Tienes el tierra, ¿eh? Perfecto. 3. Ah, vale. Le tengo que poner otro cable. Espera un segundo. Es que si no...
Vale, cuando hacemos potenciales somestésicos es muy importante ser pulcros, no, todavía más pulcros. ¿Por qué? Porque son respuestas mucho más pequeñas que las de la electromiografía, mucho más. Entonces tenemos que conseguir que el contacto entre nuestro electrodo y la piel genere una mínima resistencia, para que estemos seguros de que las señales que estamos registrando son biológicas y no son del medio ambiente, del medio. Para preparar unos buenos potenciales somestésicos utilizamos pastas abrasivas que lo que hacen es quitar esta grasa y conseguir que la impedancia, que la resistencia que hay entre nuestro electrodo y la piel sea mínima. De tal manera que así estamos seguros que lo que estamos registrando es real. Porque, lógicamente, no es lo mismo registrar una respuesta de mediano en la tenar que está cerca que una respuesta que se está generando en el córtex. Tiene mucha más distancia, hay una dispersión temporal fisiológica de cuando estamos dando un estímulo y son respuestas que tenemos que promediar y que tenemos que registrar hasta 500 promediaciones y repetir estas promediaciones para estar seguros de que es un potencial evocado reproducible y con fiabilidad, ¿no? Bueno, aquí tenemos el montaje. Vamos a ver si ahora me lo coge. Cuando hacemos un registro de potenciales evocados, en este caso estudiaremos el nervio mediano. Vamos a colocar electrodos en diferentes puntos. Ahora os lo he simplificado para que vosotros, porque si no estaríamos mucho más rato. Montar unos potenciales evocados nos puede llevar unos 20 minutos. Hemos de colocar electrodos en plexo, en la zona cervical, en el córtex y medir las respuestas, las latencias en todos estos puntos, ¿vale? Entonces, ahora lo he simplificado y vamos a registrar únicamente en córtex. Pero nos interesa saber las respuestas en todos estos puntos para ver la integridad de la vía sensitiva. Así es que lo que he hecho aquí es valorar que la resistencia es mínima, está por debajo de 5 kiloohms, es decir, hay un buen contacto entre los electrodos y el cuero cabelludo de Lenin, y lo que vamos a hacer ahora es dar estímulos. Vamos a ir aumentando la intensidad del estímulo hasta que sea lo suficientemente intensa como para generar un pequeño twitch. ¿Vale? ¿Veis el twitch, el movimiento de la tenar? Así estoy segura que estoy estimulando bien fibras A beta y que las estoy estimulando bien. Así que empiezo a promediar. Y promediaré del orden de 500 respuestas. Una vez las haya promediado, promediaré 500 más y me aseguraré de que sean respuestas idénticas y reproducibles. Para hacer un buen registro de potenciales no sería así sentado, sería tumbado en un entorno muy tranquilo, casi dormido el paciente. Cuanto más relax, mejor calidad de las respuestas. Así que hemos visto en 5 minutos cómo estimular vía sensitiva periférica, vía motora de un nervio periférico, una onda F en la parte proximal y una vía larga, un potencial somestésico en córtex. Bueno, paro ya
Normalmente haría esto y 500 más, pero ya tenéis una buena respuesta en Cortex, que es medible, tiene una latencia de 18:45, la N20 es perfecta, es decir, tiene una latencia acorde al tiempo de la vía somatosensorial, que son 20 milisegundos. ¿Vale? Muchas gracias.